El secreto para librarnos de las ataduras en familia. León Tolstoy, el gran premio Nobel de escritura ruso, tiene un cuentico que se llama La cebolla podrida, y trata de un hombre que era un vendedor de verduras, tenía su puestito de verduras, y allí vendía, pero era un hombre excesivamente tacaño y mezquino, egoísta e insolidario. Un día se murió este señor y llegan al cielo, a San Pedro, y el ángel de la guarda le dice, y el San Pedro le pregunta al ángel de la guarda: ¿y este señor ha hecho alguna obra de caridad durante toda su vida? ¿Ha ayudado a alguien? ¿Ha sido misericordioso con alguien? Y el ángel de la guarda dice: pues no, lo siento mucho, aquí no tienen espacio, que se vaya para el fuego del infierno. Y entonces lo mandaron al fuego del infierno, y el ángel dice: pero Señor, ¿no hay alguna oportunidad de poderlo salvar? Y Dios le dice: revisa con detalle toda su vida, y si tú encuentras siquiera una solita obra de misericordia que haya hecho, por esa obrita lo salvaremos. Y entonces se metió a la sala de videos y se puso a darle rewind al video de la vida de su patrocinado, toda una vida de mezquindad y de amargura, y de repente encontró un día, 20 años antes de morirse, que llegó un inmigrante muerto de hambre y le dijo: por favor, deme algo para comer. De ninguna manera trabaje. Señor, me muero de hambre, yo le puedo barrer por un poco de comida. No, que largo de aquí, por favor. Y entonces, mientras sacaba las cebollas y las acomodaba en el cajón, encontró una cebolla podrida. ¡Lárgate de aquí, pa! Y le tiró la cebolla podrida. Y entonces el peregrino, el migrante, cogió la cebolla podrida y se la comió con una fricción. Y dijo: ya encontré, dio de comer el hambriento, ya encontré. Y entonces le dice San Pedro: San Pedro, encontré una obra de caridad de este. ¿Y qué fue lo que hizo? Dio de comer el hambriento. ¿Me puedes decir específicamente qué fue? Bueno, le tiró una cebolla podrida a un mendigo que se la comió con mucha fricción. Dijo: ok, si tuvo una obra de misericordia con una cebolla podrida, pues entonces lo podrás sacar del infierno con una cebolla podrida. ¿Cómo así? Dice el ángel de la guarda. Vas a agarrar una cebolla podrida, la vas a agarrar de las orejitas, de las hojitas, y vas a bajar al infierno. Y le vas a decir a tu patrocinado que si agarre, no te puede coger a ti, que agarre con mucho cuidado a la cebolla. Y tú lo vas a pegar lentamente, no muy fuerte porque está podrida la cebolla, se va a partir. Si se mueve mucho, se parte y cae de nuevo para abajo. Pero si logra sacarlo, por una cebolla podrida lo salvamos. Y entonces, pues, feliz, el ángel de la guarda le mandó un WhatsApp a su patrocinado, estaba allí en los fuegos del infierno, muriéndose de calor, y le dijo: te voy a sacar con una cebolla podrida. Y le explicó cómo era. Y estaba entonces nuestro amigo con la lava caliente hasta aquí, hasta el pecho, y le dice: agárrate de la cebolla, pero cuidadito, agárrate. Y se agarró de la cebolla y empezó a sacarlo, a pasarlo. Entonces empezó a subir, iba subiendo la cadera, la rodilla, los tobillos, y cuando sacó los pies y ya iba a elevarse hacia el cielo, de repente 4 manos del infierno se colgaron de sus piernas. Ya no era uno, eran 3. Empezó a subir, y de repente 8 manos se colgaron de las 4 piernas de abajo. Y entonces nuestro amigo, desesperado, que la cebolla se iba a partir, a quebrar, entonces se puso a mover: suéltenme, que es mi cebolla, suéltenme. Y se bamboleó tanto tratando de librarse de lo que se habían prendido sus piernas, que la cebolla se rompió y cayó de nuevo al infierno. Y entonces San Pedro con Jesús miraban la escena de una nube del cielo. Y San Pedro le pregunta: Señor, ¿de verdad no hubiera sido posible que se salvara por una cebolla podrida si más gente se colgaba de él? Y el Señor le dice: si más gente se colgaba de él, más dura se volvía la cebolla. Pero este hombre fue tan tacaño y tan egoísta
tenía el corazón tan atado a sus mezquindades que simplemente no fue capaz de compartir lo poco que tenía con las mismas personas que vivían con él la misma suerte y las mismas penas. El que no es capaz de salvarse en comunidad no merece ser salvado. De nuevo la historia empata con la historia de la mañana, de que no es capaz de salvarse con sus amigos, no merece entrar al cielo. El secreto para librarnos de las ataduras en familia. Vamos a tomar un texto de la Biblia, Marcos 5, del 1 al 20, para que no traigan sus Biblias de paseo. Marcos 5, capítulo 5, los primeros 20 versículos, del 1 al 20. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros, ya quien nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas, destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él. Y gritó con fuerte voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porquerizos huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado y vestido en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se alejara de su región. Y al subir en la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaron maravillados. Palabra del Señor. Vamos a desmenuzar este texto porque nos interesa saber cómo librarnos de las ataduras y de las cadenas en familia. Y este es un hombre que vivía marginado, encadenado, viviendo en los sepulcros. La primera pregunta que les hago es: ¿este señor de qué nacionalidad era? Él y todos los de la región, ¿de qué nacionalidad eran? ¿Judíos? ¿Eran griegos? ¿Eran romanos? ¿Eran cananeos? ¿Qué podemos deducir por el texto? ¿Eran judíos? No. ¿Por qué no? Porque ahí había, los judíos no tenían puercos. Perfecto, esa es la respuesta. Los judíos no crían puercos, no cultivan puercos porque es un animal impuro. Para ellos el puerco es algo impuro. Y entonces, en cambio, esta gente de esta región criaba puercos y comerciaba puercos. Entonces no estamos en una región del pueblo de Israel. Todo el mar de Galilea, no todo el mar de Galilea pertenecía al pueblo de Israel.
había una parte, la parte suroriente, que pertenecía a la Decápolis. La Decápolis, 10 ciudades, eran 10 ciudades que no eran judías, sino más bien griegas, habitadas por griegos, por sirios, por cananeos, por fenicios, por gente de muchas otras culturas. Decápolis, 10 ciudades. Gerasa era una de las ciudades de la Decápolis. Y Jesús justo llegó, pues Jesús muchas veces buscaba un lugar solitario donde poder estar a solas con sus discípulos, y esta vez llegó para allá y se desembarcaron y bajaron tranquilos para buscar un lugar donde sentarse, cuando se apareció este hombre gritando. ¿Quién era este hombre? Era un habitante de Gerasa. ¿Dónde vivía? En el panteón, en los sepulcros. Queridos hermanos, ¿quiénes viven en los sepulcros? Bueno, no viven, ¿quiénes habitan en los sepulcros? Los muertos. Bien, ¿qué significa que este hombre viviera entre los muertos? ¿Qué significa que su familia lo haya encadenado y amarrado en los sepulcros? Que su familia lo prefería más muerto que vivo. Era una manera muy elegante de decirte: ¿por qué no te mueres? Y llevarlo al cementerio para que se muriera allí de una vez. Era una persona que había sido marginado, había sido llevado a la periferia, había sido condenado, rotulado, un loco, un enfermo. No lo queremos, muérete, te queremos muerto. Ya habitaba en los sepulcros. Pero de alguna manera podríamos decir todas esas personas que nuestra sociedad ha marginado, ha condenado, ha preferido sacarlos fuera de la salvación y fuera de todo tipo de diálogo y de interacción. Totalmente marginal, un muerto en vida. ¿Sí? Este tipo ve a Jesús. Si apenas ve a Jesús, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Se le acerca ahí. Se postra ante él. ¿Ante quién se postra uno? Solamente ante Dios. Se postró ante él y le dijo: ¿por qué me atormentas, hijo de David? ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le pidió que no lo atormentase y que se alejara del lugar? Y nos dice el texto bíblico: porque Jesús, cuando lo vio venir, dio la orden para que se le dé ese hombre, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y se enteró a sus pies y le dice: ¿por qué me atormentas, hijo de David? Tuve la oportunidad en el año 2005 de hacer el primer curso que se hizo en Roma de oración de liberación y exorcismo, a raíz de la renovación del manual litúrgico del exorcismo, que se revisó después de 500 años. Después de entonces de haberse revisado y sacar la nueva edición, hicieron este curso y fui de los primeros en hacer ese curso y sobre exorcismo y liberación. Y entre tantas cosas quiero recalcar algo que tiene que ver con este tema. ¿Por qué me atormentas, hijo de David? Uno de nuestros profesores, el padre Gabriel Amor, nos decía que para él el principal rasgo y la primera característica más fácil para deducir que una persona está endemoniada y no es un problema psicológico o psiquiátrico es lo que él denominaba la agiofobia. Agiofobia. Agio, ¿qué significa? Sagrado. Agiógrafo es el escritor sagrado. Agiofobia es el término teológico de fobia a lo sagrado. ¿Sí? Hay muchas personas que vienen a mi padre, que estoy enchamucada: padre, sáqueme el chamuco. Y yo converso con ella: ¿vas a misa? Sí. ¿Lees la Biblia? Sí. ¿Comulgas? Sí. Tú no estás enchamucada. Porque si verdaderamente estuvieras enchamucada, no podrías soportar un sacramento. No podrías ni entrar a una iglesia. Lo sagrado te daría como alergia. Esa es la agiofobia. ¿Sí? Entonces el padre Gabriel Amor contaba que él estaba en su despacho y cuando venía una persona para decirle que estaba endemoniada, para que le hiciera el exorcismo, el padre, antes de gastar tiempo con ella, tenía una clave con su secretaria. El padre Gabriel siempre tendría en su despacho con la puerta abierta.
para evitar tantas cosas, que todo el mundo vea lo que está pasando. Y entonces le decía a la secretaria, cuando la persona le decía que estaba endemoniada, que creía que estaba endemoniada, el padre le decía, perdón un momentito, agarraba la atención y le decía a la secretaria, por favor, acuérdate de la partida de doña Clemencia. Era una clave que significaba, agarra el relicario con las hostias consagradas que tengo allí y vas a pasar por la puerta, por mi puerta del despacho, que la persona está de espaldas a mí. Entonces, ¿qué hacía la secretaria? Agarraba el relicario con las hostias consagradas y si aquí estaba el padre atendiendo, y aquí sentada estaba la pseudo enchamucada, entonces ella pasaba con su relicario aquí, y si pasaba y la persona no reaccionaba, había que hacerle una oración de perdón, había que hacerle una oración, pero no un exorcismo. Cuando la persona era verdaderamente enchamucada, dice que apenas pasaba, a veces en silencio, caminando pasito, inmediatamente el que estaba aquí se hacía ¡ah, ah, ah! Eso es agiofobia, sentir la presencia de lo sagrado y llenarse de pánico y de pavor. Eso fue lo que manifestó el endemoniado de Gerasa, que cuando a su paso se tiró a sus pies, ¿por qué me atormenta? ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que le había dicho, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le contestó, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Allí en una de mis parroquias me decían las hermanas de la Legión de María, las enchamucadas, porque se llamaban Legión, bien. Entonces, mi nombre es Legión porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo echara a los abismos. Había allí una gran piara de puercos que pasían en el monte. Y le suplicaron, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000 cerdos, se arrojó en lo alto del precipicio y fueron ahogados en el mar. Los porquerizos huyeron y lo contaron en la ciudad, en las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que pasaba. Miren lo que dice aquí. Llegan junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado y vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. ¿Cómo vieron al ex endemoniado? Era un hombre que rompía cadenas, estaba siempre brincando y saltando. ¿Cómo estaba? Sentado. ¿Qué más? Vestido, no estaba desnudo. A ver, sentado a los pies de Jesús, en la posición del discípulo, sentado a los pies de Jesús. Pablo se dice a sí mismo que él se sentó a los pies de Gamaliel, porque Gamaliel fue su maestro, ¿sí? Fue discípulo, sentado a los pies de Jesús, vestido, había cubierto la vergüenza de su desnudez, había recuperado totalmente la conciencia, estaba allí escuchando, vestido y en su sano juicio. ¿Cuál debería haber sido la reacción cristiana ante este hecho? Alegría. ¡Ay, Jesús, recuperaste a nuestro hermano! ¡Jesús, lo sanaste! ¡Jesús, lo curaste! ¡Gracias, Señor! Nuestro hermano ha vuelto a su sano juicio. Señor, quédate con nosotros, que esto está muy bueno. Ven para que nos cuentes qué cosas más has hecho. Esa era la reacción que uno hubiera esperado, porque aquel que estaba muerto había vuelto a la vida. Aquel que se había perdido lo habían encontrado. Aquel que habían condenado a la muerte, al amarrarlo a las cadenas, ahora estaba en su sano juicio y en medio de la comunidad. Era para alegrarse, era para hacer fiesta, era para dar gracias a Dios porque habían recuperado al hermano perdido. Y por el contrario, ¿qué hacen? ¿Qué le dicen a Jesús? ¡Vete! ¡No te queremos! ¿Por qué?
lo que había parecido más bien el culto al otro Dios. ¿A cuál Dios? Aquí lo tengo. Al Dios dinero. ¿Cuántos puercos eran? 200. ¿Cuánto vale un puerco? Después de los 200. Harta lana que había perdido. Estaban más tristes por la lana que habían perdido que por su hermano recuperado. Qué triste que para muchas familias sea más importante los bienes materiales que el valor de las personas. Qué triste que muere papá y muere mamá y dejan bienes y lo único que dejan es familias divididas. Yo conozco allá en Barranquilla personas que dicen: no le hablo a mi hermano hace 20 años porque desde que se murió mi papá, él se quedó con la casa de la playa y entonces es un ladrón, nos ha robado, lo odiamos. Qué triste, familias divididas por el cochino dinero. Yo les suelo decir a los papás ya grandes que se gastaron toda una vida, que empezaron su vida matrimonial como Adán y Eva, pelados, y que ahora ya tienen, si bien no tienen lujo ni nada, pero tienen su matrimonio, tienen su casa propia, tienen por ahí de repente un ranchito, tienen por ahí algo. Yo les digo: ¿saben qué? Tus hijos ya están todos casados, ellos ya están sobre los 60 y pico de años. ¿Saben qué? Vendan ese rancho y vayan a hacer un viaje por Europa. Vayas a hacer un tour por el, qué sé yo, por las islas griegas. Vayas a hacer vayan a disfrutar de lo que ustedes con tanto esfuerzo lo han gastado. Con todo respeto, no hay ningún versículo en la Biblia, en el Código de Derecho Canónico, que diga que tenemos que dejarle nuestros bienes a nuestros nietos. Mira, a tus hijos le diste lo que le querías dar, pero a tu nieto que le deje a sus padres, no tú. No es justo que vivas mezquinamente tus últimos años, que nunca hayas hecho lo que has querido hacer, porque no había plata, no, que esa casita era para los hijos. ¡Ey! Ya le diste esa educación, no tienes que dejarle nada, ¿sí? No tienes que dejarle nada a tus hijos, la educación y punto. Y punto. Pero deja bienes y dejarás hermanos separados para siempre. Si no, mira tu propia familia. ¿Sí? Yo no sé. Yo veo mucha gente que se esfuerza tanto trabajando y al final de sus días, teniendo bienes, los veo viviendo en miseria. Me da rabia. Me da rabia porque eso no es justo. Soy sacerdote y me toca llevarle la comunión a los enfermos, llevarle la unción a los ancianos. Y con esa autoridad que le da a uno el ser sacerdote, me atrevo a ser atrevido. Y me atrevo a hacerles preguntas a mis feligreses. Y siempre le pregunto a un anciano. Últimamente estoy preguntándole y haciendo un censo. Y la pregunta es: ¿de qué te arrepientes en tu vida? ¿De qué te arrepientes? Y quieren que la no. Nadie se arrepiente de algo que hizo. Todos los ancianos a los que le he hecho la pregunta se arrepienten de lo que no hicieron, de lo que pudieron hacer. Ay, cómo no estudié esta carrera. Ay, cómo no me casé con fulano. Ay, cómo no hice este viaje. Ay, cómo no me fui al Vaticano, al viaje a Tierra Santa. Ay, cómo esto, ay, cómo el otro. Se arrepienten no de lo que hicieron, sino de lo que no hicieron. Con todo respeto, tienes derecho a disfrutar el esfuerzo de tu trabajo. Yo no sé, y nos ha engañado a los católicos haciéndonos creer que si nos damos un lujo, que si nos gastamos una cantidad de plata en un viaje, estamos pecando. ¿Sabes qué es pecado? Pecado es tener la lana y no viajar. Pecado es tener la lana para viajar por todo el mundo y no haber salido jamás de México. Eso es pecado, eso es mezquindad y eso no tiene perdón de Dios.
Deja de pensar en que le vas a dejar la casa a tus hijos. Mira, ya tus hijos se casaron, están grandes, vende esa casota, cómprate un apartamentico chiquito a ti para tu viejo y el resto de la lana váyanse a viajar. Mira, con este discurso me gano el aplauso de los abuelitos, pero me gano la rabia de los hijos. ¿Sí? Entonces, que les quede muy claro, tu responsabilidad es hasta que tus hijos y se casan. El resto también tienes que pensar en disfrutar de lo que Dios te ha dado, en disfrutar del producto de lo trabajado. Bien. Entonces, comenzaron a rogarle que se alejara de su región. Y al subir en la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, le pedía ser su discípulo. Se había quedado tan curado que le dice: Señor, quiero ser tu discípulo, quiero ir contigo, quiero caminar detrás de ti. En clave de discipulado, el maestro va siempre adelante y el discípulo va atrás. Ir adelante significa ser maestro, ir atrás significa ser discípulo. Irse con él es seguirlo, y seguirlo es ser su discípulo. Le está pidiendo a Jesús que lo admita entre sus discípulos. Jesús no se lo permite por dos razones importantes. Primero, porque no era judío, y él era un rabino de Israel y solamente podía tener discípulos de Israel. Aunque Jesús fue un rabino sui generis que casi siempre contravenía a los rabinos tradicionales, sin embargo, en ese caso, por no ser judío, no le permitió que viniera con él. Pero en segundo lugar, porque tenía una gran misión. No solo consiguió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Cuéntales cómo rompió tus cadenas. Cuéntales cómo te sacó de la muerte, de los sepulcros, y te instaló de nuevo en medio de la comunidad. Cuéntale cómo salió a la periferia para rescatarte y traerte de nuevo al seno de la iglesia. Lo que tanto insiste el Papa Francisco. Si hay un discurso que hasta la saciedad repite el Papa Francisco, es salir a la periferia, ir en busca de la oveja perdida. No tocar la campana para que la oveja venga, no, sino dejar a 99 e irse corriendo a buscar a la oveja perdida. Entonces, al que estaba al margen lo traen en medio. Anda y cuéntales, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo, cómo desató tus cadenas, cómo te libró de tus ataduras, cómo hizo de ti una nueva persona. Estamos buscando a través de este texto bíblico encontrar las condiciones y los pasos que deben transitar las familias para librarse de las ataduras que los esclavizan. ¿Sí? Y la primera forma para poder romper las ataduras es llegar a un perdón real, es buscar el origen de las ofensas, que es lo que me tiene atado y encadenado, para así poder pedirle a Jesús que me libere de esas cadenas. En las familias, curiosamente, queridos hermanos, a las personas que más daño le hacemos suelen ser las personas que más amamos. Los daños más grandes nos los hacen las personas que amamos, por la simple y sencilla razón que es muy importante en mi vida. Y si es importante en mi vida, cualquier cosa que me diga me afecta. Que tú estés caminando por la calle y una vecina saque la cara y te diga: loca, bruja, tú te agachas. Me llegan a chocar, me rebotando conmigo. Que una desconocida me insulte, poco me importa. Pero que la que me diga loca sea mi mamá, sea mi esposo, sea mi hijo, sea mi hermano, mi hermana, eso sí me duele en el alma. Porque no es la palabra displicente la que produce la herida, sino es quien pronuncia esa palabra displicente. Mientras más cerca esté a mí, mientras más importante sea en mi vida, más grande y profunda va a ser la herida que me produzca una palabra displicente que venga de él.
Por eso las palabras más duras, las que más nos hieren, son las que provienen de nuestros cónyuges, las que provienen de nuestros padres y las que provienen de nuestros hijos. ¿Sí? A veces algunas mamás, para querer acabar con una pelea con una hija, ellas no aguantan más, sacan el as bajo la manga, aquella palabrita para acabar con la pelea. Pero muchas veces no solamente acaba con la pelea, acaba con la autoestima, con el respeto de la persona a la que quieres callar. Yo recuerdo un caso en Barranquilla, Colombia, una mamá que tenía una hija rebelde, la hija le robaba, estaba metida en drogas, sufrió mucho con esa hija. Y un día en una pelea que estaba con esa hija, pelea fuerte, la mamá quiso terminar la pelea de una vez y sacó el as bajo la manga y le dijo: ¿por qué no te aborté cuando pude haberlo hecho? Acabó con la pelea y acabó con la autoestima de su hija. Ya la mamá está muerta. Yo conocí a su hija, ella, en la cárcel de La Guajira. Llevaba ya más de 18 años presa por asesinato y todavía sentía las palabras de su madre que la habían condenado a la silla. Cuidado con eso, sí, cuidado con nuestras palabras. A veces dejamos las heridas y nos negamos a perdonar y no nos damos cuenta que el perdón nos trae gran beneficio. La gente no perdona porque piensan que perdonar es ceder, que perdonar es perder, que perdonar es claudicar, que perdonar es rendirse, que perdonar es aceptar la injusticia y renunciar a la reparación, que el perdonar es enfermarse. Cuando en realidad el perdonar rompe las dependencias, sana las heridas, suelta los lastres del pasado, arranca de raíz las amarguras, reconcilia con el pasado y nos da la paz que es capaz de sanar el alma y el corazón. El hecho de no perdonar nos hace esclavos y dependientes de la persona que nos hizo daño. Ojo con eso. El hecho de no perdonar me hace esclavo de la persona que me hizo daño. Pueden haber pasado décadas y sin embargo odio a esa persona porque me fregó la vida con J. La odio. Y nos damos cuenta que el hecho de odiar es demostrar que esa persona es muy importante en mi vida. Mira, que una persona te caiga mal, te caiga gorda. Tú vas al grupo, vas a la iglesia y ves a esa vecina, inmediatamente ¡ay!, se te descompone el cuerpo. El hecho de que esa persona te caiga mal forma parte de las decisiones. Tú has decidido que esa vieja gorda y chismosa es importante en tu vida. Y por eso cuando la ves te afectas. Bájala de ese pedestal. No gastes pólvora en gallinazo. ¿Por qué esa vieja y chismosa todo el día te va a dañar el día? ¿Por qué vas a permitir que su presencia te dañe el día? Es tan importante en tu vida que lo que venga de ella tiene poder para fregarte. Bájala de ese pedestal. No le gastes pólvora a gallinazo. ¿Qué le llaman? ¿Qué? ¿El gallinazo cómo le llaman aquí? Gallinazo, esas aves de rapiña que comen muertos. Sopilotes. No gastes pólvora en sopilotes. Sí, porque gastamos mucho tiempo en eso. Que tú no perdones a alguien, estás diciendo que esa persona fue importantísima en tu vida. ¿No te acuerdas aquel viejo bolero? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Lo que fue muy querido, muy importante para ti, entonces se transforma en odio. Pero el que no vale ni para ti un pepino, no gasta pólvora en odiarlo. ¿Me hago entender? Por eso te digo, bájalo de ese pedestal. Odiar a alguien es decir que es importante en tu vida y no es justo que después de 15, 20 años ese tipo siga fregándote la vida. Bájalo de ese pedestal.
esos boleros de antaño. Esas eran canciones que tenían letras con gran sabiduría, letras que expresaban la vida y los sentimientos del hombre, como la de ahora, mamita, mamita, rica, apretadita, mamita, mamita. Eso no dice nada, eso es perder el tiempo, eso no transmite nada. ¿Cuánta falta nos hace esas viejas canciones que prácticamente revelaban las cosas del corazón de una manera poética y romántica? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Entonces, el hecho de no perdonar nos hace esclavos y dependientes de la persona que nos hizo daño. Cuando perdonamos, dejamos de ser presa de quien nos lastimó. Un rencor es una atadura, un negarme a perdonar es una cadena, y necesitamos descubrir las claves de Dios, el secreto de Dios para romper esas cadenas y ataduras. Y esas claves de Dios se llaman, esos secretos de Dios se llaman el perdón. Cuando perdonamos, ocurre toda una transformación, no solamente fuera de nosotros, sino también dentro de nosotros, no solamente en nuestra alma, que nos libra de un peso espiritual, sino también de nuestro cuerpo, que empieza a sanar. Perdonar es más poderoso que odiar, porque nos da la oportunidad de elegir aunque el agresor no merezca ser perdonado, nosotros mismos decidimos liberarnos de él. No se trata de buscar o eximir responsabilidades, se trata de sacarnos el puñal envenenado de las entrañas. Perdonar libera, perdonar quita la carga, perdonar rompe dependencias. Muchas veces el agresor ni se entera de nuestros pensamientos, mientras a nosotros nos corre un sentimiento de amargura y frustración. Perdonar beneficia al cuerpo y al alma. Fue el padre Emiliano Tardif quien más trabajó la relación psicosomática entre cuerpo y alma. Y el padre Emiliano descubrió que había muchos enfermos que no estaban enfermos del cuerpo, sino del alma. Se encontró con muchos enfermos que literalmente se gastaban toda su fortuna en medicamentos y no se mejoraban. ¿Se acuerdan la mujer hemorroísa que le dijo a Jesús que se había gastado toda su plata en médicos y en vez de mejorar estaba peor? Porque hay enfermedades que no se generan en el cuerpo. A veces queremos curar la herida del cuerpo y no arrancar la raíz, el ancla que tiene metida en lo profundo del alma. Por eso decía el padre Emiliano Tardif y Monseñor Uribe Jaramillo que perdonar es sanar. La relación psicosomática, hoy reconocida por la ciencia. Hoy la ciencia sabe que muchas cuestiones del alma tienen repercusiones en el cuerpo. Yo tengo allí en mi parroquia en Barranquilla una preciosa niña que está en la universidad, y cuando llega la semana de exámenes le sale un acné ansioso. Parece un elote del acné que le sale. Y terminan los exámenes, y termina la ansiedad de los exámenes, y de nuevo su cutis terso y su cutis de porcelana, lo que demuestra que sí hay una relación entre el alma y el cuerpo. Ella tenía no un acné, un acné común por culpa de la grasa o de los vasos, sino tenía un acné ansioso, un acné que solamente se producía cuando estaba en estrés. El rencor nos enferma, el perdón nos sana. Es importante que descubramos que el perdón es el regalo más grande que nos damos a nosotros mismos. El perdón viene de Dios. Isaías 43:25. Yo mismo limpio tus delitos por amor a mí mismo, y de tus pecados no me acordaré. Mira, limpio tus delitos y mis pecados no me acordaré. Después el Salmo 103, versículos 3 y 4. Salmo 103, 3 y 4 nos habla de la relación que hay entre perdonar y sanar. Miren, ya el salmista
donde decía: yo soy el que tus culpas perdona y quien cura todas tus dolencias y rescata tu vida de la fosa, de corona de amor y de ternura. Miren, la consecuencia del perdón: yo soy quien tus culpas perdona y cura todas tus dolencias. Perdonar, lo dice el Salmo 103, tiene como consecuencia sanarnos de nuestras enfermedades. Él nos perdona si nosotros perdonamos. El libro del Eclesiástico, capítulo 28, verso 2, Eclesiástico 28, capítulo 2 dice: perdona a tu prójimo la injuria y tus pecados, a tus ruegos te serán perdonados. Si perdonas tú a los otros, Dios te perdonará a ti. No hagas a otros lo que no quiere que te hagan a ti, haz a los otros lo que quiere que te hagan a ti. Tú perdona y Dios te perdonará. No devuelvas el mal y Dios te hará triunfar. Proverbios 22, 20. No digas: vengaré mi daño, sino confía en Yahvé y Él te salvará. Cuidado con no perdonar. Santiago 2:3, carta de Santiago, capítulo 2, verso 13. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. La misericordia se siente superior al juicio. Practica la misericordia y Dios será misericordioso contigo. La venganza, la revancha, no hace más que ajustar más la cuerda y la atadura de la opresión. El perdón corta las cuerdas. Perdonar es liberarte de todos los lastres. Perdonar es por primera vez en tu vida ser libre. Perdonar es vivir en las manos de Dios. ¿No crees que es mejor vivir en las manos de Dios que de todos los patanes y sinvergüenzas que te han hecho tanto daño durante tu vida? No mereces ni siquiera para ellos tener un recuerdo. Bájalos de ese pedestal y deja que la gracia del perdón de Dios salve tu vida, cambie tu corazón y cambie tu existir. Padre de amor y misericordia, ¿cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no darte gracias por tu infinita misericordia? ¿Cómo no darte gracias, Señor, porque tú nos vas revelando el secreto para librarnos de las ataduras en familia? Porque tú eres el Dios de la vida, porque tú actúas en medio de nosotros. Señor, venimos ante ti, ante tu presencia, y clamamos a tu gracia y a tu amor. Necesitamos que derrames tu gracia, Señor, y que derrames un baño de luz en nuestras vidas. Si estamos enfermos, Señor, si tenemos alguna dolencia que por más de tomar medicina no nos curamos, te pedimos que nos des ese baño de luz para que podamos recordar qué resentimiento, qué maltrato, qué herida del pasado se ha convertido en esta enfermedad que hoy no solamente golpea mi alma, sino también se somatiza en mi cuerpo. Señor, ayúdame a liberarme de mis ataduras y ayúdame a liberar a mi familia de las ataduras en las que pueda incurrir. Que tu gracia y tu paz se derramen en nuestros corazones y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. A ti, Señor, el poder, a ti, Señor, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Canto número 3. Los tips prácticos que nos compartió el Padre Charlie, desde la realidad como esposos, como padres de familia, como hijos, que nos permiten aterrizar lo que Dios quiere de las familias de acuerdo a su voluntad. Eso me llama mucho la atención, los aspectos prácticos que creo que todos nos llevamos a nuestros hogares.